¿Estás listo para un relato que te helará la sangre? Antes de sumergirte, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué país nos acompañas en esta historia? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra comunidad global. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más historias épicas de venganza y superación. Disfruta la lectura. El amargo sabor a almendras se aferraba a mi lengua mientras la oscuridad invadía los bordes de mi visión. Pero no era la dulzura amarga lo que me helaba la sangre, sino la sonrisa de satisfacción en el rostro de mi esposo mientras me veía caer. 7 años de matrimonio me habían enseñado a reconocer esa expresión particular. La misma mirada que tenía cuando, accidentalmente, me empujó por las escaleras el invierno pasado. La misma satisfacción retorcida que cruzaba sus facciones cuando me encerró en el sótano durante 3 días, diciendo a nuestros vecinos que había ido a visitar a mi madre enferma. Pero esta noche, mientras mi hija de 5 años, Liliana, se desplomaba en su silla junto a mí, su pequeña mano inerte alrededor del tenedor, comprendí con una claridad cristalina que Vicente había cruzado finalmente una línea sin retorno. El comedor giraba a mi alrededor como una atracción de feria descontrolada. La araña de cristal, que una vez había simbolizado nuestra vida perfecta, ahora proyectaba sombras danzantes que parecían burlarse de mi ingenuidad. ¿Cuántas veces me había sentado en esta misma mesa, poniendo excusas por los moretones ocultos bajo mis mangas? ¿Cuántas noches me había convencido de que sus disculpas eran genuinas, de que las flores y joyas que seguían a sus arrebatos significaban que realmente nos amaba? Mi cuerpo se sentía pesado, mis extremidades se convertían en plomo, mientras lo que Vicente había puesto en nuestra cena recorría mis venas. Pero mi mente permanecía lúcida, cristalina, con la clase de claridad que solo llega cuando te enfrentas a la muerte. A través de mis párpados entrecerrados, observé a mi esposo de 7 años consultar su reloj con la indiferencia casual de alguien que espera un autobús. La respiración de Liliana se había vuelto superficial a mi lado. Mi niña pequeña, que todavía creía en los cuentos de hadas y los finales felices, que dibujaba a nuestra familia con crayones de colores brillantes y los colgaba en el refrigerador con letras magnéticas que deletreaban amor. La misma niña que había comenzado a encogerse cada vez que Vicente levantaba la voz, que había vuelto a mojar la cama después de presenciar uno de sus episodios. El suelo se sentía frío contra mi mejilla mientras me desplomaba de mi silla, mi cuerpo traicionándome incluso mientras mi mente corría. Los zapatos de vestir pulcros de Vicente aparecieron a la vista, los mismos que había usado en nuestra boda, los mismos que me habían pateado en las costillas el mes pasado cuando me atreví a preguntar por qué llegaba tan tarde a casa. Esto era todo. Así terminaría. No con la huida dramática que había fantaseado durante esas largas noches de insomnio, cuando el dolor era demasiado. No con el valor que me había prometido encontrar algún día, sino aquí, en nuestro comedor, rodeada de los restos de lo que alguna vez había sido una vida que tanto había luchado por preservar. Los pasos de Vicente resonaron por la habitación mientras se dirigía a la cocina, probablemente para deshacerse de cualquier evidencia que quedara de su noche cuidadosamente planeada. El sonido se hizo distante, y en ese momento de soledad, algo dentro de mí cambió. El miedo que había sido mi compañero constante durante años comenzó a transformarse en algo completamente diferente, algo más oscuro, más peligroso. Porque Vicente había cometido un error crucial. En su arrogancia,
en su absoluta certeza de que había ganado. Había subestimado a la mujer que había pasado años tratando de romper. Había olvidado que, bajo los moretones y las lágrimas, bajo la fachada cuidadosamente construida de la esposa perfecta, vivía alguien que una vez había sido lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a su propio trauma infantil. Alguien que había luchado desde la pobreza para construir una vida que valiera la pena vivir. Mientras la conciencia se me escapaba como agua entre los dedos, un pensamiento ardía intensamente en la oscuridad que se cernía. Si sobrevivía a esta noche, Vicente aprendería que hay destinos mucho peores que la muerte, y yo sería quien se lo enseñaría. Comenta abajo si crees que nuestra protagonista logrará su venganza. Dale un me gusta si esta historia te tiene al borde de tu asiento y compártela para que más personas descubran este canal. Vamos a ello. La mañana había comenzado como cualquier otro día en nuestra inmaculada casa de las afueras de Madrid. Vicente salió para su trabajo en la firma de inversiones exactamente a las 7:30 am. Su beso en mi mejilla fue tan perfunctorio como su inspección diaria de mi apariencia. Asegúrate de que Sofía esté lista para la escuela, había dicho, enderezándose la corbata en el espejo del pasillo. Y recuerda, cenaremos juntos esta noche, en familia. El énfasis en esas últimas palabras me provocó un escalofrío familiar. Las cenas familiares en la casa de los Ibáñez no eran los asuntos cálidos y caóticos que recordaba de mi infancia. Eran actuaciones, eventos cuidadosamente orquestados, donde cada palabra era medida, cada gesto escudriñado. Pasé el día en mi rutina habitual, dejando a Sofía en la escuela primaria El Río, haciendo la compra después del trabajo en el mercado donde las cajeras me conocían por mi nombre, pero nunca preguntaban por el corrector que no podía ocultar el moretón desvanecido en mi mandíbula. Recogiendo la tintorería de Vicente, preparándome para otra tarde de andar con pies de plomo. Sofía irrumpió por la puerta principal a las 3:15 p.m., su mochila rebotando contra su pequeño cuerpo. A sus 5 años, era pura energía y curiosidad, con el cabello oscuro de Vicente y mis ojos verdes. Era lo único puro en nuestro complicado mundo, la razón por la que me había quedado mucho después del punto en que cualquier persona racional se habría ido. ¡Mami! ¡Mira lo que hice! Me tendió una tarjeta de cartulina decorada con brillantina y corazones torcidos. Es para ti y papá. La garganta se me apretó al leer su pulcra letra de jardín de infancia. Amo a mi familia. La inocencia en su voz, la alegría genuina en su expresión. Era todo lo que estaba luchando por proteger. Todo lo que la oscuridad de Vicente amenazaba con destruir. Es hermoso, cariño, logré decir, abrazándola en un abrazo que duró más de lo habitual. ¿Por qué no vas a lavarte las manos mientras preparo la cena? La cocina siempre había sido mi santuario, el único lugar donde Vicente rara vez se inmiscuía. Mientras realizaba los movimientos familiares de preparar nuestra comida, sazonando el pollo, picando verduras, poniendo la mesa con nuestra vajilla de boda, traté de alejar la creciente sensación de inquietud que me había estado invadiendo todo el día. Vicente había estado diferente últimamente, más callado, más calculador. Los arrebatos explosivos que habían definido nuestro matrimonio durante años habían dado paso a algo más frío, más metódico. Me observaba ahora con la paciencia de un depredador, como si estuviera esperando algo. La puerta principal se abrió exactamente a las 6:00 p.m. La puntualidad de Vicente era legendaria, otra herramienta en su arsenal de control.
Lo oí colgar su abrigo en el armario, colocar su maletín junto a las escaleras, lavarse las manos en el aseo. La misma rutina todos los días. Algo huele delicioso, dijo al entrar a la cocina, su voz con esa falsa calidez que reservaba para el consumo público. Me besó la mejilla de nuevo, su mano permaneciendo en mi cintura en un gesto que a un observador externo le habría parecido cariñoso, pero que para mí se sentía como una afirmación de propiedad. Pollo marsala, respondí, manteniendo la voz ligera. Tu favorito. Déjame ayudarte con eso, dijo. Me sorprendió que se ofreciera a ayudarme con el pollo, diciéndome que fuera a ayudar a Sofía arriba mientras él terminaba, y por un momento vislumbré al hombre del que me había enamorado 8 años antes, el encantador y exitoso empresario que me había conquistado con grandes gestos y apasionadas declaraciones de amor. Ese hombre había sido una mentira cuidadosamente construida, pero Sofía no lo sabía. Para ella, Vicente seguía siendo el papá que le traía regalos y le leía cuentos antes de dormir cuando estaba de buen humor. Todavía no había aprendido a leer las señales sutiles que precedían a sus momentos más oscuros, la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que apretaba la mandíbula cuando las cosas no salían según su plan. La conversación en la cena fluyó con facilidad practicada. Vicente preguntó por el día de Sofía en la escuela, elogió mi cocina, compartió historias cuidadosamente editadas de su oficina. Para cualquiera que mirara a través de la ventana de nuestro comedor, habríamos parecido la familia española perfecta. Esposo exitoso, esposa dedicada, hija adorable. Pero yo notaba cosas que otros podrían pasar por alto. La forma en que los ojos de Vicente nunca se encontraban con los míos. El ligero temblor en su mano al alcanzar su copa de vino. El hecho de que apenas tocaba su comida mientras nos animaba a Sofía y a mí a comer más. Esto está delicioso, cariño, dijo, levantando su copa en un brindis simulado. Realmente te has superado esta noche. Di otro bocado de pollo, y fue entonces cuando lo probé. El amargor sutil bajo la rica salsa marsala. La sangre se me heló al comprenderlo todo como una ola. El sabor a almendras que no pertenecía. La forma en que Vicente no dejaba de mirar su reloj. La razón por la que había insistido en cocinar él mismo la salsa mientras yo estaba arriba ayudando a Sofía con sus deberes. Mi tenedor cayó al plato mientras la habitación comenzaba a girar. Al otro lado de la mesa, el rostro de Sofía se había puesto pálido, su pequeña mano presionada contra su estómago. «Mami», susurró, su voz espesa y confundida. «No me siento bien». Vicente se reclinó en su silla, esa sonrisa de satisfacción extendiéndose por su rostro como vino derramado. «No te preocupes, cariño», le dijo a Sofía, su voz suave de una manera que me erizaba la piel. «Todo terminará pronto». El mundo se inclinó hacia un lado mientras me desplomaba. Mi cuerpo ya no respondía a mis órdenes. Pero mi mente estaba cristalina, registrando cada detalle con la agudeza de alguien que finalmente comprendía la verdadera naturaleza de su situación. Mientras la oscuridad me envolvía, oí la silla de Vicente arrastrarse por el suelo de madera. Sus pasos se movieron alrededor de la mesa y sentí su presencia a mi lado como una sombra fría. «Está hecho», susurró, su voz con una satisfacción que nunca había oído antes. «Ambas se irán pronto». Las palabras me golpearon como golpes físicos, pero me obligué a permanecer inmóvil, a dejar que mi cuerpo se relajara por completo. A través de mis párpados apenas abiertos,
Observé a Vicente comprobar el pulso de Sofía, luego el mío. Satisfecho con lo que encontró, se enderezó la corbata y se dirigió a la cocina. En el silencio que siguió, giré la cabeza lo suficiente para ver el rostro de Sofía. Tenía los ojos cerrados, la respiración superficial pero constante. Moviendo los labios lo menos posible, susurré las palabras que nos salvarían la vida a las dos. No te muevas todavía, porque en ese momento, mientras yacía en el suelo de nuestro comedor, con lo que Vicente nos había dado recorriendo mis venas, me di cuenta de algo que lo cambiaría todo. No iba a morir esta noche. Y mi hija tampoco. Vicente había tomado su decisión. Ahora era mi turno de tomar la mía. La casa cayó en un silencio inquietante, solo roto por el tic-tac constante del reloj de pie en el pasillo. El mismo reloj que la madre de Vicente nos había regalado como regalo de bodas, un símbolo del legado familiar del que él estaba tan orgulloso. Ahora su conteo rítmico se sentía como una cuenta regresiva hacia algo terrible e inevitable. Yacía inmóvil en el suelo frío, cada músculo de mi cuerpo gritando en protesta, mientras luchaba por mantener mi respiración superficial y uniforme. La sustancia que Vicente había usado, fuera lo que fuese, me había dejado débil, pero no inconsciente. Mis extremidades se sentían como si estuvieran llenas de arena, pesadas e insensibles, pero mi mente permanecía lúcida con la clase de claridad que solo llega en momentos de crisis absoluta. El pequeño cuerpo de Sofía estaba acurrucado en el suelo junto a su silla volcada, y pude ver el suave ascenso y descenso de su pecho. El alivio me inundó tan intensamente que fue casi doloroso. Estaba viva. Ambas estábamos vivas, pero ¿por cuánto tiempo? La voz de Vicente llegó desde la cocina, y me di cuenta con creciente horror de que estaba al teléfono. Su tono era tranquilo, casi alegre, la misma voz que usaba cuando hablaba con clientes o vecinos, la voz de un hombre que tenía todo bajo control. Sí, sé que es tarde, estaba diciendo, pero quería llamar lo antes posible. Ha habido un accidente terrible. La sangre se me heló. Un accidente. Ya estaba preparando su historia, elaborando la narrativa que explicaría nuestras muertes. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuántas noches había yacido a su lado en la cama, completamente ajena a que estaba tramando nuestra muerte? Mi esposa y mi hija estaban cenando cuando ambas se desmayaron de repente. Creo que podría haber sido una intoxicación alimentaria o quizás una fuga de gas. Ya he llamado al 112, pero su voz se quebró con una pena perfectamente fabricada. No creo que lo consigan. La actuación fue impecable. Si no hubiera estado tendida en el suelo, muriendo lentamente por lo que nos había dado, podría haberlo creído yo misma. Vicente siempre había sido un mentiroso talentoso. Era una de las cualidades que lo habían hecho tan exitoso en los negocios y tan peligroso como esposo. Lo oí colgar el teléfono y empezar a moverse por la cocina. Los armarios se abrían y cerraban. El agua corría en el fregadero. Estaba limpiando, destruyendo pruebas, preparándose para la llegada de los servicios de emergencia a los que afirmaba haber llamado, pero casi con certeza no lo había hecho. El sonido de sus pasos se acercó y me obligué a relajarme por completo mientras volvía a entrar en el comedor. A través de mis párpados apenas abiertos, lo observé arrodillarse junto a Sofía primero, comprobándole el pulso con la frialdad clínica de alguien que examina un electrodoméstico roto. «Pobrecita», murmuró, y la falsa compasión en su voz me hizo querer gritar. «¡Nunca debiste interponerte!». ¿Interponerme en qué?
La pregunta me quemaba la mente, pero no me atrevía a moverme. No me atrevía a respirar demasiado profundo. Vicente se movió a mi lado, sus dedos presionando mi cuello para comprobar mi pulso. Su toque era frío, impersonal. Nada como las manos que una vez habían acariciado mi rostro con lo que yo creía que era amor. «Sabes, Rebeca», dijo en voz baja, su voz tan baja que tuve que esforzarme para oírlo. «De hecho, pensé en simplemente dejarte, llevándome a Sofía y desapareciendo. Pero has visto demasiado, sabes demasiado. Y Sofía, bueno, está empezando a hacer preguntas sobre por qué mamá llora tanto». La forma casual en que habló de quitarle la vida a su propia hija hizo que la rabia recorriera mis venas como fuego líquido. Esto ya no se trataba solo de mí. Esto ya no se trataba solo de los años de abuso, la destrucción sistemática de mi autoestima, el aislamiento cuidadoso de amigos y familiares. Esto se trataba de Sofía. Inocente, confiada Sofía, que todavía creía que su padre era un héroe. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Rebeca? ¿Te vengarías o buscarías la forma de escapar con tu hija? Déjanos tu opinión en los comentarios. Vicente se levantó y se dirigió a la ventana, abriendo la cortina para mirar hacia afuera. Además, continuó, su voz clara y escalofriante, las pólizas de seguro de vida son bastante sustanciales, suficientes para empezar de nuevo en otro lugar. Quizás encontrar a alguien que aprecie lo que tengo para ofrecer. Seguro de vida, por supuesto. Las pólizas que había insistido en aumentar hacía solo 6 meses, alegando que eran para la seguridad futura de Sofía. Los papeles que había firmado sin preguntar, porque confiaba en él. Porque a pesar de todo, una parte de mí todavía creía que nos amaba. «Lo mejor», dijo Vicente, volviéndose hacia nuestras formas inmóviles, «es que todos lo verán como una tragedia. Pobre Vicente Ibáñez, perdiendo a su hermosa esposa e hija en un accidente tan sin sentido. Toda la comunidad se unirá a mi alrededor. Seré el viudo afligido, el padre devoto destrozado por la pérdida». Se acercó de nuevo. «Nunca lo entendiste, ¿verdad, Rebeca?» Su voz había adquirido un tono casi conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. «Creíste que se trataba de ira, de control. Pero nunca fue personal. Solo fuiste conveniente, un medio para un fin». Las palabras me golpearon como golpes físicos, pero también cristalizaron algo dentro de mí. Esto no era el crimen apasionado de un esposo abusivo llevado al límite. Esto era crueldad calculada y premeditada. Vicente no se había descontrolado, lo había planeado, probablemente durante meses. Lo oí caminar de vuelta hacia la cocina, y en el silencio que siguió, giré cuidadosamente la cabeza hacia Sofía. Tenía los ojos cerrados, pero pude ver el ligero aleteo de sus pestañas, que me decía que estaba librando la misma batalla que yo. Consciente pero incapaz de moverse, consciente pero indefensa. Moviendo los labios lo menos posible, susurré de nuevo: «Quédate quieta, cariño. Mamá está aquí». La más leve presión de sus pequeños dedos contra los míos me dijo que había oído. Estábamos en esto juntas ahora, mi hija y yo, unidas por una comprensión compartida del monstruo con el que habíamos estado viviendo. La voz de Vicente llegó de la cocina de nuevo, y me di cuenta de que estaba haciendo otra llamada. Esta vez su tono era diferente, más íntimo, más familiar. «Está hecho», dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. «Ambas se irán dentro de 1 hora. Por fin podemos estar juntos». «Podemos»,
La palabra me golpeó como un mazo. Había alguien más. Alguien que sabía de su plan. Alguien que estaba esperando que muriéramos para poder entrar en nuestras vidas. Lo sé, cariño, continuó Vicente, su voz suave con un afecto que no había oído en años. Sé que ha sido difícil fingir que no nos importaba, pero después de esta noche ya no tendremos que escondernos. La casa, el dinero, el fondo universitario de Sofía, todo será nuestro. El fondo universitario de Sofía. La cuenta a la que había estado contribuyendo desde antes de que naciera. Añadiendo dinero de mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca, incluso cuando Vicente afirmaba que no podíamos permitírnoslo. El futuro que había estado construyendo para mi hija, ahora siendo casualmente dividido entre su padre y su cómplice. El funeral será hermoso, estaba diciendo Vicente. Ataúd cerrado, por supuesto, dadas las circunstancias. Y tú estarás allí para consolarme, tal como lo planeamos. La amiga de la familia afligida, que me ayuda en mi hora más oscura. Amiga de la familia, alguien a quien conocíamos, alguien que había estado en nuestra casa, que me había sonreído y jugado con Sofía mientras planeaba secretamente nuestras muertes. La traición fue tan completa, tan devastadora, que por un momento olvidé controlar mi respiración. La voz de Vicente se detuvo a mitad de frase, y oí sus pasos moviéndose rápidamente de vuelta hacia el comedor. Mi corazón golpeó contra mis costillas, mientras me obligaba a relajarme por completo, a dejar que mi rostro se relajara en la expresión floja de la inconsciencia. Creí que había oído algo, dijo por teléfono, su voz aguda con sospecha. Déjame comprobarlas. Sus zapatos hicieron clic contra el suelo de madera mientras se acercaba, y sentí su presencia cerniéndose sobre mí como una nube oscura. El silencio se extendió por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Luego sentí sus dedos contra mi cuello de nuevo, comprobando mi pulso, y tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo para no retroceder a su toque. Falsa alarma, dijo finalmente, volviendo a la cocina. Ambas están inconscientes. No tardarán en irse. También te quiero, continuó, su voz bajando a un susurro íntimo. Después de 7 años de verte fingir ser su amiga, de verte sonreír y asentir mientras ella hacía de la perfecta ama de casa. Sí, sé lo difícil que ha sido, pero casi ha terminado. Su amiga. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una claridad nauseabunda. Alguien que había estado cerca de nosotras, lo suficientemente cerca como para conocer nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestras vulnerabilidades. Alguien que había visto a Vicente abusarme y no había dicho nada, que le había sonreído a Sofía mientras planeaba su muerte. El momento tiene que ser perfecto, estaba diciendo Vicente. Tienes que esperar al menos 2 horas después de que llame al 112 antes de aparecer. No podemos dejar que nadie piense que es sospechoso que llegues tan rápido. Y recuerda, estás destrozada. Has perdido a tu mejor amiga y a su preciosa hija. Mejor amiga. Las palabras me golpearon como un golpe físico y de repente lo supe. La voz al otro lado del teléfono pertenecía a alguien en quien confiaba, alguien a quien le había confesado mis secretos, alguien que conocía cada detalle de mi matrimonio porque había sido lo suficientemente tonta como para creer que le importaba. La risa de Vicente llegó desde la cocina, baja y satisfecha. Oh, ella no sospechaba nada. Hasta el final seguía poniéndome excusas, seguía creyendo que podía cambiar. Incluso esta noche, cuando probó las almendras amargas,
Pude verla tratando de convencerse de que era su imaginación. Almendras amargas, el sabor que había desencadenado mi comprensión, el sabor que no pertenecía a la salsa marsala de pollo. Pero no era lo que inicialmente había temido, no cianuro, que habría sido rápido y misericordioso. Esto era otra cosa, algo diseñado para incapacitar en lugar de eliminar inmediatamente. Lo hermoso de esto, continuó Vicente, es que para cuando nos encuentren, parecerá un trágico accidente causado por ellas mismas. Pobre Rebeca, llevada a la desesperación por años de abuso imaginario, finalmente se rompió y se quitó la vida, y la de su hija. La nota que planté con su letra es bastante convincente. Todo sobre cómo no podía soportar más el dolor, cómo no podía soportar dejar a Sofía sola con un padre tan terrible. Una nota de suicidio falsificada. Por supuesto, Vicente había pensado en todo, planeado cada detalle con la precisión metódica que lo había hecho exitoso en los negocios. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que ya estaríamos inconscientes, incapaces de oír sus confesiones, incapaces de comprender el verdadero alcance de su traición. «Debo irme», dijo por teléfono. «Necesito preparar la escena correctamente antes de hacer la llamada. Te veo pronto, cariño. Intenta parecer apropiadamente afligida». La línea se cortó y oí a Vicente moverse por la casa con una eficiencia decidida. Los cajones se abrían y cerraban. Los papeles crujían. Estaba preparando la escena para nuestras muertes, organizando las pruebas que apoyarían su narrativa cuidadosamente elaborada. En el silencio, me di cuenta de otros sonidos. El zumbido distante del tráfico en la carretera principal, el ladrido del perro del vecino, los sonidos ordinarios de un mundo que seguía existiendo, mientras mi hija y yo yacíamos muriendo en el suelo de nuestro comedor. ¿Cuántas veces había oído estos mismos sonidos mientras Vicente me gritaba, mientras destruía sistemáticamente mi autoestima? ¿Cuántas noches había permanecido despierta, escuchando el mundo normal exterior mientras vivía en mi propio infierno privado? Pero esta noche era diferente. Esta noche ya no era solo una víctima, era una testigo de mi propia muerte planeada, armada con el conocimiento que podría destruir al hombre que había pasado años destruyéndome. Los pasos de Vicente volvieron al comedor y lo sentí moverse a nuestro alrededor, colocando nuestros cuerpos, organizando la escena. Su toque era clínico, impersonal, como un director colocando actores en un escenario. Cuando levantó la pequeña forma de Sofía y la colocó en mis brazos, arreglándonos en lo que probablemente pretendía parecer un abrazo final, tuve que morderme el interior de la mejilla para no gritar. «Perfecto», murmuró para sí mismo. «Madre e hija juntas al final. Muy conmovedor». Se echó hacia atrás para admirar su obra, y pude sentir su satisfacción irradiando por la habitación como el calor de un fuego. Esta era su obra maestra, la culminación de años de cuidadosa planificación y manipulación. En su mente ya había ganado, pero Vicente había olvidado algo crucial sobre la mujer con la que se había casado. Bajo los moretones y el miedo, bajo la fachada cuidadosamente construida de la esposa perfecta, yo seguía siendo la chica que se había arrastrado fuera de la pobreza y el abuso una vez antes. Seguía siendo la mujer que había construido una vida de la nada, que había sobrevivido a su propio trauma infantil y había emergido más fuerte. Y ahora, mientras yacía en los brazos de mi hija con lo que él había usado lentamente desapareciendo su efecto, comencé a planear. No una huida, ya era demasiado tarde para eso.
no una súplica de misericordia. Vicente estaba más allá de tales apelaciones, pero algo completamente diferente. Algo que aseguraría que pagara por cada moretón, cada lágrima, cada momento de terror que nos había infligido. Vicente fue a la cocina una vez más y lo oí marcar el 112. Su voz, cuando la operadora contestó, era perfecta. Entró en pánico, desesperado, el sonido de un hombre que acababa de descubrir los cuerpos de su familia. «Por favor, tienen que ayudarme», sollozó por teléfono. «Mi esposa y mi hija. Llegué a casa del trabajo y las encontré así. Creo que están muertas. Por favor, envíen a alguien rápido». La actuación fue impecable, digna de un premio Goya. Pero mientras lo escuchaba mentir a la operadora de emergencias, mientras sentía el pequeño cuerpo de Sofía temblar contra el mío, algo frío y duro se cristalizó en mi pecho. El sonido de las sirenas en la distancia debería haber traído alivio, pero en cambio, me llenó de otra clase de temor. El plan de Vicente avanzaba exactamente como él lo había orquestado. Pronto, los paramédicos llegarían para encontrar lo que parecía ser un suicidio trágico. El esposo afligido sería consolado por amigos y vecinos, incluida la mujer que había ayudado a planear nuestras muertes. Pero la sustancia que Vicente había usado, fuera lo que fuese, estaba comenzando a perder su control sobre mi sistema. La sensación regresaba lentamente a mis extremidades, y podía sentir que la respiración de Sofía se volvía más fuerte y regular. Ambas estábamos luchando para volver del borde de cualquier abismo en el que él había intentado empujarnos. Vicente paseaba por el salón, con el teléfono pegado a la oreja, mientras continuaba su actuación para la operadora del 112. «No sé qué pasó», decía, su voz quebrada por una pena fabricada. «Estaban bien cuando me fui al trabajo esta mañana. Rebeca parecía un poco estresada últimamente, pero nunca pensé, oh Dios, nunca pensé que dañaría a Sofía. Incluso ahora, incluso cuando creía que estábamos muriendo, estaba envenenando mi memoria, asegurándose de que todos me recordaran como una mujer inestable que había quitado la vida a su propia hija. La crueldad calculada me dejó sin aliento. Las sirenas se hicieron más fuertes, y supe que solo teníamos minutos antes de que la casa se inundara de servicios de emergencia. Vicente desempeñaría su papel a la perfección, el esposo devastado, el padre amoroso destrozado por una tragedia impensable, y sin pruebas en contrario, ¿quién cuestionaría su historia? Pero yo lo había oído todo. Cada palabra de sus conversaciones telefónicas, cada detalle de su plan, cada admisión casual de culpa. La pregunta era, ¿cómo podría usar ese conocimiento cuando se suponía que estaba muerta? Los dedos de Sofía se apretaron casi imperceptiblemente contra los míos, y me di cuenta de que estaba más consciente de lo que parecía. Mi brillante y valiente niña estaba librando la misma batalla que yo, luchando por recuperar la conciencia por pura fuerza de voluntad. Las sirenas se detuvieron fuera de nuestra casa, y oí cómo se cerraban las puertas de los coches, voces urgentes dando instrucciones. Los pasos de Vicente se dirigieron hacia la puerta principal, y lo oí abrirla con manos temblorosas. «¡Aquí!», gritó, su voz ronca de emoción. «Por favor, apúrense. Creo que se han ido». Botas pesadas retumbaron por nuestros suelos de madera, mientras los paramédicos entraban corriendo al comedor. Sentí manos en mi cuello comprobando el pulso, y tuve que luchar contra cada instinto para no responder a su toque. «Tenemos 2 mujeres, adulta y niña», gritó una voz femenina. «Ambas inconscientes pero respirando. El pulso es débil pero constante.
Señor, necesito que se aparte, dijo una voz masculina, presumiblemente a Vicente. ¿Puede decirnos qué pasó aquí? La respuesta de Vicente fue una obra maestra de manipulación. Su voz temblaba con la cantidad justa de dolor y confusión mientras contaba su historia de llegar a casa y encontrarnos desplomadas, de sus desesperados intentos de revivirnos, de su creciente temor de que Rebeca finalmente hubiera sucumbido a la depresión que la había estado atormentando durante meses. Ella ha estado luchando, dijo, y pude oírlo acercarse. El estrés de ser madre, el aislamiento. Intenté conseguirle ayuda, pero ella se negó. Dijo que estaba bien, que podía manejarlo. Debía haber hecho más. Debía haber visto las señales. Las mentiras brotaron de sus labios como agua, cada una cuidadosamente elaborada para apoyar su narrativa. Pintó un cuadro de una mujer con problemas al borde de un colapso, un esposo devoto que había intentado todo para salvar a su familia. Era una historia que resonaría en todos los que la oyeran. Una tragedia que generaría simpatía y apoyo para el viudo afligido. «Necesitamos llevarlas al hospital inmediatamente», dijo la paramédico. «Parece que fueron atacadas a través de su comida. ¿Sabe si su esposa tuvo acceso a alguna sustancia tóxica?» «Ha estado limpiando obsesivamente últimamente», respondió Vicente, su voz cargada de implicación. «Siempre preocupada por los gérmenes, por mantener a Sofía a salvo. Hay productos de limpieza debajo del fregadero de la cocina y los ha estado usando constantemente». Otra mentira, otra prueba plantada para apoyar su historia. Quise gritar para decirles la verdad, pero mi cuerpo todavía no respondía a mis órdenes. Solo pude yacer allí y escuchar cómo Vicente destruía sistemáticamente mi reputación con cada palabra. Sentí que me levantaban en una camilla. A Sofía la colocaron en otra a mi lado. Los paramédicos trabajaron con urgencia eficiente, comprobando nuestras constantes vitales, iniciando 4 vías, preparándonos para el transporte. A través de todo, Vicente mantuvo su actuación. La imagen de un hombre destruido por circunstancias fuera de su control. «Los seguiré al hospital», dijo a los paramédicos, su voz quebrada. «Por favor, hagan todo lo que puedan. Son todo lo que tengo». La ironía era casi insoportable. El hombre que acababa de intentar eliminarnos ahora estaba interpretando el papel del hombre de familia devoto, desesperado por salvar las vidas que acababa de intentar terminar. Y todos le creyeron. ¿Por qué no lo harían? Vicente Ibáñez era un pilar de la comunidad, un exitoso empresario sin antecedentes de violencia o inestabilidad. Mientras nos llevaban en la ambulancia, vislumbré a nuestros vecinos reunidos en sus porches, atraídos por la conmoción. La señora Méndez de al lado tenía la mano presionada contra la boca en estado de shock. Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe y corrimos por la noche hacia el Hospital General de la Merced. Los paramédicos continuaron su trabajo, monitoreando nuestras constantes vitales, avisando a la sala de emergencias. Pude sentir la camilla de Sofía junto a la mía. «Las constantes vitales se están estabilizando», informó la paramédico. «Cualquier cosa que ingirieron no parece ser inmediatamente fatal. Podríamos haber llegado a tiempo». A tiempo. Si supiera lo cerca que Vicente estuvo de tener éxito. Si la sustancia que había usado hubiera sido un poco más fuerte, si hubiéramos consumido un poco más, si hubiera esperado un poco más para pedir ayuda, habríamos estado más allá de la salvación, pero no fue así. Estábamos vivas, conscientes y armadas con el conocimiento de exactamente lo que Vicente había hecho y por qué. La pregunta ahora era, ¿cómo usar ese conocimiento para asegurar que pagara por sus crímenes?
Cuando la ambulancia entró en la bahía de emergencias del hospital, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima de Vicente. No iba a dejar que se saliera con la suya con su reputación intacta y sus bolsillos llenos de dinero del seguro. No iba a dejar que comenzara una nueva vida con la mujer que había ayudado a planear nuestras muertes. Vicente Ibáñez pensó que había cometido el crimen perfecto. Estaba a punto de descubrir que no existe tal cosa como la perfección cuando se trata de una mujer que no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. El juego estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. La intriga se intensifica. ¿Crees que Rebeca y Sofía lograrán exponer a Vicente y a su cómplice? ¿Cómo crees que lo harán? Deja tu comentario y no olvides darle me gusta si te está gustando esta historia. La sala de emergencias del Hospital General de la Merced era una sinfonía de caos controlado. Monitores pitando, enfermeras gritando jerga médica, el chirrido de las ruedas sobre el linóleo mientras las camillas pasaban a toda prisa. Pero para mí, tendida en esa cama de hospital con tubos y cables conectados a mi cuerpo, el mundo se había reducido a un único y ardiente foco: supervivencia y venganza. La doctora Kyoko, Amina Reyes, la médica de guardia, era una mujer de unos 50 años con ojos amables y manos firmes. Había estado trabajando en Sofía y en mí durante las últimas horas, realizando análisis de sangre, monitoreando nuestras constantes vitales, tratando de determinar exactamente lo que Vicente había usado en nosotras. La buena noticia, le dijo a Vicente, que se había colocado a mi lado como el esposo perfectamente preocupado, es que lo que sea que ingirieron no parece ser inmediatamente mortal. Sus constantes vitales se están estabilizando y los análisis de sangre nos dirán más. La mano de Vicente encontró la mía, sus dedos entrelazándose con los míos en un gesto que habría parecido tierno a cualquiera que lo observara. Pero pude sentir la tensión en su agarre, la ansiedad apenas controlada, mientras esperaba ver si su plan aún tendría éxito. ¿Estarán bien?, preguntó, su voz ronca de falsa emoción. No puedo perderlas, doctora. Son todo para mí. Estamos haciendo todo lo posible, señor Ibáñez. Las próximas horas serán críticas. Críticas. El agarre de Vicente en mi mano se apretó casi imperceptiblemente. Estaba calculando, sopesando sus opciones. Si moríamos ahora en el hospital, aún apoyaría su historia. Un caso trágico descubierto demasiado tarde, a pesar de sus heroicos esfuerzos por salvarnos. Pero yo no iba a morir. Ni esta noche. Ni nunca. Si podía evitarlo. La sustancia que Vicente había usado estaba desapareciendo más rápido de lo que él había anticipado. Podía sentir la fuerza regresando a mis extremidades. Podía sentir mi cuerpo luchando contra lo que nos había dado. Sofía, en la cama junto a la mía, mostraba signos similares de recuperación. Su respiración se había vuelto más profunda y había notado el aleteo de sus pestañas cuando las enfermeras no miraban. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo Vicente, soltando mi mano. «Avisar a la gente de lo que ha pasado, a la hermana de Rebeca en Pamplona, a mi madre en Sevilla». Más mentiras. Mi hermana vivía en Valencia, no en Pamplona, y la madre de Vicente llevaba 3 años muerta. Pero él estaba estableciendo su coartada, creando un rastro de papel del esposo devoto que se ponía en contacto con la familia en su momento de crisis. «Por supuesto», dijo la doctora Reyes, «hay una sala de espera familiar al final del pasillo. Tómese todo el tiempo que necesite». Mientras los pasos de Vicente se desvanecían por el pasillo,
Me permití abrir los ojos solo una fracción. La habitación estaba tenuemente iluminada, solo con el resplandor de los monitores. Sofía estaba en la cama de al lado, su pequeña forma empequeñecida por el equipo médico que la rodeaba. «Sofía», susurré, mi voz apenas audible. «¿Puedes oírme?» Sus ojos se abrieron, encontrando los míos con una claridad que me dejó sin aliento. Mi hija de 5 años, que debería haber estado traumatizada y confundida, me miró con una comprensión muy superior a su edad. «Papá intentó hacernos daño», susurró ella, su voz tan baja que tuve que esforzarme para oírla. La simple declaración me golpeó como un golpe físico. Sofía había comprendido lo que estaba sucediendo. Había estado consciente durante las conversaciones telefónicas de Vicente. Había oído su discusión casual sobre nuestras muertes. Mi niña había sido forzada a confrontar la verdadera naturaleza del hombre al que había llamado papá, y el conocimiento estaba escrito en sus ojos como una cicatriz. «Sí, cariño», dije, conteniendo las lágrimas, «pero ahora estamos a salvo, y mamá se asegurará de que nunca más pueda hacernos daño». «¿Lo prometes?», preguntó, y la confianza en su voz casi me rompió el corazón. «Lo prometo». El sonido de pasos en el pasillo hizo que ambas cerráramos los ojos de nuevo, reanudando nuestra farsa de inconsciencia. Pero no era Vicente quien regresaba. Era una voz de mujer que reconocí con un sobresalto que casi me hizo jadear. «Disculpen, ¿estoy buscando a la familia Ibáñez?», me enteré del accidente. Silvia Vidal, mi mejor amiga durante los últimos años, la mujer que me había abrazado mientras lloraba por el último episodio de Vicente. La mujer que había cuidado a Sofía innumerables veces, que había sido como una tía para mi hija. «¿Es usted familia?», preguntó la doctora Reyes. «La mejor amiga de Rebeca», respondió Silvia, su voz perfectamente modulada con preocupación y dolor. «Vine tan pronto como me enteré. ¿Cómo están?» La traición me hirió más profundamente que cualquier herida física que Vicente me hubiera infligido. Silvia había sido mi salvavidas, la única persona en quien había confiado la verdad sobre mi matrimonio. Me había animado a documentar el abuso de Vicente. Me había ayudado a buscar abogados de divorcio. Había prometido testificar en mi nombre si alguna vez encontraba el valor para irme. Todo mientras planeaba quitarme la vida con mi esposo. «Están estables por ahora», dijo la doctora Reyes. «El señor Ibáñez está haciendo algunas llamadas. Estoy segura de que se alegrará de verla». «Gracias. Esto es tan impactante. Rebeca parecía bien cuando la vi ayer. Un poco estresada, pero...». Otra mentira. No había visto a Silvia en más de una semana, no desde que había cancelado nuestra cita para tomar café en el último minuto, alegando una emergencia de trabajo. Ahora entendía por qué. Había estado ocupada planeando los últimos pasos de su plan para deshacerse de nosotras. La voz de Vicente resonó por el pasillo al regresar, y oí el momento en que vio a Silvia. «Oh, gracias a Dios que estás aquí», dijo, su voz quebrada por el alivio. «No sé qué voy a hacer si las pierdo». «Vicente, lo siento mucho», respondió Silvia, y pude imaginarla abrazándolo, ofreciéndole consuelo al hombre que acababa de intentar eliminar a su familia. «¿Qué pasó?» «No lo sé», dijo Vicente, su voz amortiguada como si tuviera la cara hundida en su hombro. «Llegué a casa y las encontré desplomadas en el comedor. Los médicos creen que podría ser algún tipo de envenenamiento, pero Rebeca nunca ama demasiado a Sofía». Dejó la implicación en el aire,
pintándome una vez más como una mujer inestable que había dañado a su propia hija. Silvia hizo sonidos apropiados de shock e incredulidad, interpretando su papel en su retorcido drama. «La policía querrá hablar con usted», dijo la doctora Reyes en voz baja. «En casos como este, es un procedimiento estándar». «Por supuesto», respondió Vicente. «Haré lo que pueda para ayudar. Solo quiero entender qué le pasó a mi familia». Policía. La palabra me produjo un escalofrío, pero también una chispa de esperanza. Si pudiera encontrar una manera de decirles la verdad, de exponer el plan de Vicente antes de que fuera demasiado tarde. «Debería llamar al trabajo de Rebeca», dijo Silvia, «avisarles de que no vendrá mañana, y a la escuela de Sofía». «Qué atenta», respondió Vicente. «No sé qué haría sin ti ahora mismo». La intimidad casual en sus voces me revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuántas veces se había sentado Silvia en mi salón, bebiendo mi café y escuchándome desahogar mi corazón sobre mi matrimonio fallido? Todo mientras mantenía un romance con mi esposo. «¿Por qué no vas a tomar un café?», sugirió Silvia. «Pareces agotado. Me quedaré con ellas un rato». «No quiero dejarlas», protestó Vicente, pero pude oír el alivio en su voz. Necesitaba un descanso de su actuación. Necesitaba tiempo para reagruparse y planificar sus próximos movimientos. «Solo unos minutos», insistió Silvia. «Te llamaré si algo cambia». Los pasos de Vicente se desvanecieron por el pasillo y sentí la presencia de Silvia junto a mi cama. Por un momento solo hubo silencio, roto por el constante pitido de los monitores. Luego habló, su voz tan baja que casi no la oí. «Sé que puedes oírme, Rebeca». La sangre se me heló, pero me obligué a permanecer perfectamente inmóvil. «Vicente me habló de la dosis», continuó. Su voz conversacional, casi amable. «Justo lo suficiente para incapacitar, no lo suficiente para destruir inmediatamente. Quería que sufrieras, que supieras lo que estaba pasando. Siempre ha sido cruel así». La casual admisión de culpa, la completa falta de remordimiento en su voz, fue más escalofriante que cualquier cosa que Vicente hubiera dicho. Al menos él tenía la excusa de ser un sociópata. Silvia había sido mi amiga. Había afirmado amar a Sofía como a su propia sobrina. «Sabes, casi me sentí mal por ello», dijo, y pude oírla acomodarse en la silla junto a mi cama. «Eras tan confiada, tan ingenua. Incluso después de todo lo que Vicente te hizo pasar, todavía creías en la bondad de la gente. Era casi entrañable». Hizo una pausa y sentí que se inclinaba más. «Pero te interponías en nuestro camino, Rebeca. Vicente y yo hemos estado planeando esto durante más de un año. El seguro de vida, las nuevas identidades, la casa en Costa Rica donde nadie nos encontrará jamás. Tú y Sofía eran solo obstáculos a eliminar. Un año. Habían estado planeando nuestras muertes durante un año mientras yo intentaba salvar mi matrimonio, mientras protegía a Sofía de la verdad sobre su padre, mientras me desahogaba con la mujer que estaba tramando matarnos. Lo hermoso es», continuó Silvia, «que todos te recordarán exactamente como queremos que lo hagan. La esposa inestable que no pudo soportar la presión. La madre que se volvió loca e intentó llevarse a su hija con ella. Vicente será el héroe trágico, el hombre que tanto se esforzó por salvar a su familia, pero no pudo superar la enfermedad mental de su esposa». Se puso de pie y sentí su mano rozar mi frente en una burla de afecto. «Adiós, Rebeca. Diría que lo siento, pero ambas sabemos que sería una mentira». Sus pasos se dirigieron hacia la cama de Sofía y cada músculo de mi cuerpo se tensó. Intentó dañar a mi hija si la tocaba.
Y adiós a ti también, pequeña Sofía, susurró Silvia. Realmente eres una niña dulce. Es una pena que tuvieras que ser parte de esto, pero Vicente tenía razón. Empezabas a hacer demasiadas preguntas. Los niños ven demasiado, recuerdan demasiado. Es mejor así. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No se rompió, sino que se partió como una goma elástica estirada demasiado, liberando toda su energía almacenada a la vez. El miedo que me había controlado durante años, la duda que me había hecho cuestionar mis propias percepciones, la culpa que me había mantenido atrapada en un matrimonio abusivo. Todo desapareció en un instante, reemplazado por algo frío, duro y absolutamente certero. Abrí los ojos. Silvia se echó hacia atrás sorprendida. Su mano voló a su pecho. Por un momento nos miramos fijamente al otro lado de la tenue habitación del hospital. La mujer que me había traicionado y la mujer que estaba a punto de destruirla. «Hola, Silvia», dije, mi voz firme y clara. «Necesitamos hablar». El color se le fue del rostro a Silvia al darse cuenta de su error. En su arrogancia, en su certeza de que el plan de Vicente había funcionado perfectamente, lo había revelado todo. Cada detalle de su conspiración, cada cálculo cruel, cada momento de traición. Todo registrado en mi memoria con una claridad cristalina. «Rebeca», tartamudeó, dando un paso atrás de mi cama. «Estás despierta. Debería llamar al médico». «Siéntate», dije en voz baja, y algo en mi voz la hizo quedarse inmóvil. «Vamos a tener una conversación, tú y yo, y vas a escuchar muy atentamente lo que tengo que decir». Los ojos de Silvia se dirigieron hacia la puerta, calculando sus posibilidades de escape, pero yo ya estaba extendiendo la mano hacia el botón de llamada, mi dedo cerniéndose sobre la alerta de emergencia roja que haría que las enfermeras vinieran corriendo. «Una palabra mía», dije, «y esta habitación estará llena de personal médico. Les diré exactamente lo que oí esta noche. Cada llamada telefónica, cada confesión, cada detalle de tu plan para quitarme la vida a mí y a mi hija. ¿Cómo crees que te irá con eso?» Se hundió en la silla junto a mi cama, su rostro pálido y demacrado. La mujer segura que acababa de regodearse por mi supuesta muerte se había ido, reemplazada por alguien que comenzaba a comprender la magnitud de su error. «No entiendes», dijo, su voz temblaba. «Vicente dijo que estarías inconsciente durante horas. La dosis fue calculada». «Vicente cometió un error», interrumpí. «Me subestimó, justo como lo ha estado haciendo durante 7 años». Sofía se movió en la cama junto a mí y vi cómo se le abrían los ojos. Mi valiente niña también había estado escuchando. Había oído cada palabra de la confesión de Silvia. El conocimiento en sus jóvenes ojos era desgarrador, pero también había algo más allí, una fuerza que me recordaba a mí misma a su edad, cuando aprendí por primera vez que no siempre se podía confiar en los adultos de mi vida. «Mami», susurró Sofía, su voz pequeña pero clara. «Estoy aquí, cariño», dije, sin apartar la vista de Silvia. «Todo va a estar bien ahora». Silvia nos miró con creciente pánico. «No puedes probar nada», dijo desesperadamente. «Es tu palabra contra la nuestra. ¿Quién va a creer que Vicente intentó destruir a su propia familia? Es un empresario respetado, un pilar de la comunidad, y tú eres su cómplice», dije con calma. «Su amante, su socia que intentó acabar con nuestras vidas. Dime, Silvia, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con mi esposo?» La pregunta la golpeó como un golpe físico. «Nosotros. No es lo que crees».
2 años, dije, las piezas encajando con una claridad nauseabunda. Empezó hace 2 años, ¿verdad? Justo cuando el comportamiento de Vicente cambió, cuando se volvió más calculador, más paciente, cuando dejó de pegarme en lugares donde los moretones se verían. El silencio de Silvia fue suficiente confirmación. Tú le enseñaste eso, continué. Le ayudaste a ser un mejor abusador, un depredador más cuidadoso. Probablemente le dijiste que la violencia obvia era demasiado arriesgada, que necesitaba ser más inteligente al respecto. No sabes de lo que estás hablando, dijo Silvia, pero su voz carecía de convicción. Sé que has estado en mi casa docenas de veces, estudiando nuestras rutinas, aprendiendo nuestros hábitos. Sé que me animaste a aumentar nuestras pólizas de seguro de vida, alegando que era para la seguridad futura de Sofía. Sé que has estado documentando mis supuestos problemas de salud mental, construyendo un caso para mi inestabilidad. Cada acusación dio en el blanco, y pude ver a Silvia desmoronarse bajo el peso de sus mentiras expuestas. Pero no había terminado, ni siquiera cerca. También sé, dije, mi voz bajando a un susurro, que cometiste un error crucial esta noche. Asumiste que estaba indefensa, que moriría en silencio y convenientemente, dejando a Vicente libre para comenzar su nueva vida contigo. Pero no estoy muerta, Silvia. Estoy muy viva, y lo recuerdo todo. El sonido de pasos en el pasillo hizo que ambas nos volviéramos hacia la puerta. Vicente regresaba, probablemente con café, y un renovado compromiso con su actuación de esposo afligido. Pero estaba a punto de entrar en una escena muy diferente a la que había dejado. Sofía, dije en voz baja, necesito que finjas que estás dormida de nuevo. ¿Puedes hacer eso por mamá? Mi hija asintió y cerró los ojos, pero pude ver la tensión en su pequeño cuerpo. Estaba lista para luchar, al igual que su madre. Vicente apareció en la puerta, llevando 2 tazas de café y con una expresión de dolor cuidadosamente elaborada. ¿Algún cambio?, le preguntó a Silvia, su voz cargada de falsa esperanza. De hecho, sí, dije, sentándome en la cama y mirándolo directamente a los ojos. Ha habido un cambio muy significativo. Las tazas de café de Vicente cayeron al suelo con un estruendo que resonó por la habitación como disparos. El líquido caliente salpicó el linóleo mientras me miraba fijamente, su fachada cuidadosamente construida, resquebrajándose como hielo bajo el sol. Rebeca, exhaló, y por primera vez en años oí un miedo genuino en su voz. ¿Estás despierta? Gracias a Dios, estaba tan preocupado. Deja el teatro, Vicente, dije, mi voz cortando sus mentiras como una cuchilla. Lo oí todo, cada llamada telefónica, cada confesión, cada detalle de tu plan para destruir a Sofía y a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Vicente pasó por una serie de emociones. Shock, miedo, cálculo, y finalmente una rabia fría que reconocí demasiado bien. Este era el verdadero Vicente Ibáñez, el hombre detrás de la máscara, el depredador que había estado acechando a su propia familia durante años. «Estás confundida», dijo finalmente, su voz adoptando el tono condescendiente que usaba cuando intentaba manipularme. «Algo tóxico hay en tu sistema, Rebeca. No estás pensando con claridad. Estás imaginando cosas». «¿Estoy imaginando la confesión de Silvia?», pregunté. «¿Estoy imaginando tus llamadas telefónicas a tu cómplice? Estoy imaginando las pólizas de seguro de vida, la nota de suicidio falsificada, el plan para comenzar una nueva vida en Costa Rica».
Los ojos de Vicente se dirigieron a Silvia, que estaba sentada inmóvil en su silla como un ciervo atrapado por las luces. Pude verlo calculando, tratando de determinar cuánto sabía realmente, cuánto daño se había hecho a sus planes cuidadosamente elaborados. «No sé qué crees haber oído», dijo, pero su voz carecía de su habitual confianza. «Has estado inconsciente durante horas. Estás confundida, desorientada». «He estado consciente todo el tiempo», dije, y vi cómo se le ponía la cara blanca. «Te oí llamar a tu amante. Te oí discutir nuestras pólizas de seguro de vida. Te oí planear nuestro funeral. Te oí celebrar nuestras muertes mientras estábamos tendidas en el suelo de nuestro comedor». Vicente dio un paso hacia mi cama y vi cómo apretaba los puños. Por un momento, la máscara se deslizó por completo y vi al monstruo debajo, el hombre que me había aterrorizado durante años. «No puedes probar nada», dijo, su voz baja y peligrosa. «Es tu palabra contra la mía. ¿Y quién va a creer a la esposa inestable que intentó quitarse la vida y la de su hija?» «La policía lo hará», dije con calma, «especialmente cuando analicen la cena que preparaste esta noche. Especialmente cuando encuentren la nota de suicidio falsificada que plantaste. Especialmente cuando investiguen tu relación con Silvia y descubran tus planes para huir del país». La compostura de Vicente finalmente se hizo añicos por completo. «¡Estúpida bastarda!», gruñó, abalanzándose sobre mi cama. «Deberías haber muerto en silencio como se suponía». Nunca terminó la frase. La puerta se abrió de golpe cuando la doctora Reyes y 2 guardias de seguridad irrumpieron en la habitación, atraídos por el sonido de las tazas de café rompiéndose y las voces levantadas. Encontraron a Vicente de pie sobre mi cama, con las manos levantadas, el rostro retorcido de rabia, mientras Silvia se encogía en su silla y yo me sentaba tranquilamente en la cama, con el dedo en el botón de llamada de emergencia. «Señor Ibáñez, aléjese de la cama», ordenó uno de los guardias de seguridad, llevando la mano a la radio de su cinturón. «Esto es un malentendido», dijo Vicente, su voz volviendo inmediatamente a su falsa calma. «Mi esposa está confundida, desorientada por el envenenamiento. No está pensando con claridad». «En realidad», dije, mirando directamente a la doctora Reyes, «estoy pensando con más claridad que en años, y necesito hablar con la policía inmediatamente. Mi esposo acaba de intentar acabar con mi vida y la de mi hija, y tengo pruebas para demostrarlo». La habitación estalló en un caos controlado, mientras la doctora Reyes pedía seguridad adicional y contactaba a la policía. Vicente continuó protestando su inocencia, pero pude ver la desesperación en sus ojos, mientras su mundo cuidadosamente construido comenzaba a colapsar a su alrededor. Silvia intentó escabullirse durante la confusión, pero les grité a los guardias de seguridad. «No la dejen ir», dije. «Es su cómplice. Ella ayudó a planearlo todo». Mientras los guardias se movían para bloquear la puerta, vi el cuerpo de Sofía moverse. Mi hija estaba despierta ahora, observando la escena desarrollarse con la misma calma y determinación que sentía en mi propio corazón. «¿Se acabó, mami?», susurró. «Sí, cariño», dije, apretándole la mano suavemente. «Se acabó». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que no eran del todo ciertas. La batalla legal apenas comenzaba. Habría investigaciones, juicios, testimonios. Vicente y Silvia lucharían contra los cargos, intentarían desacreditar mi historia, intentarían pintarme como una mujer inestable que buscaba venganza contra su inocente esposo. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer que creyeron haber roto.
Habían olvidado que, bajo los moretones y el miedo, bajo la fachada cuidadosamente construida de la esposa perfecta, vivía alguien que había sobrevivido a cosas peores que cualquier cosa que ellos pudieran infligir. Y ahora, mientras veía a Vicente siendo llevado esposado mientras a Silvia se le leían sus derechos, sentí algo que no había experimentado en años: la certeza absoluta de que se haría justicia. El juego había terminado, y por primera vez en 7 años había ganado. La justicia está cerca. ¿Crees que Vicente y Silvia realmente pagarán por sus crímenes? ¿Qué crees que será el castigo final? Comenta tu predicción y comparte este video si quieres ver el desenlace. La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la sentencia de Vicente. Me senté en la primera fila con Sofía a mi lado, su pequeña mano firmemente apretada a la mía, mientras esperábamos que el juez pronunciara su veredicto. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de investigaciones, declaraciones y procedimientos legales. Pero a pesar de todo, la verdad había permanecido constante e inquebrantable. La evidencia había sido abrumadora. Los informes toxicológicos confirmaron que Vicente había usado un sedante raro en nuestra cena, algo que había obtenido a través de sus conexiones en la industria farmacéutica. La nota de suicidio falsificada fue descubierta exactamente donde le había dicho a la policía que buscara, escrita en una burda imitación de mi letra. Lo más condenatorio de todo fueron los registros financieros que revelaron el elaborado plan de escape de Vicente y Silvia. Pasaportes falsos, cuentas en el extranjero y una casa en Costa Rica, comprada bajo nombres falsos. La jueza Amina Domínguez era una mujer severa de unos 60 años que había presidido casos de violencia doméstica durante más de 20 años. Había escuchado cada testimonio con cuidadosa atención. Su expresión se volvió más grave a medida que el alcance total de los crímenes de Vicente se hizo evidente. Vicente Ibáñez, dijo, su voz resonando por la silenciosa sala del tribunal, ha sido declarado culpable de intento de homicidio en primer grado y conspiración para infligir daño mortal, fraude de seguros y violencia doméstica. Estos crímenes representan no solo una traición a su familia, sino un intento calculado de destruir las vidas de aquellos que más confiaron en usted. Vicente se sentó en la mesa del acusado con su caro traje, su abogado a su lado. Incluso ahora, incluso después de todo, mantuvo su inocencia. Durante el juicio, me había pintado como una mujer inestable que buscaba venganza. Había afirmado que Silvia era solo una amiga que ofrecía consuelo durante un momento difícil. Pero el jurado había visto a través de sus mentiras, había reconocido al monstruo bajo la encantadora fachada. El tribunal lo sentencia a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, continuó la jueza Domínguez. Además, se le ordena pagar la restitución total por gastos médicos y daños emocionales a sus víctimas. Un suspiro colectivo recorrió la sala del tribunal. Los hombros de Vicente se hundieron cuando la realidad de su situación finalmente lo golpeó. Pasaría el resto de su vida tras las rejas, sus sueños de una nueva vida con Silvia reducidos a cenizas. Silvia había sido sentenciada 3 meses antes. Su cooperación con los fiscales le había valido una sentencia reducida de 25 años. Pero aún sería una anciana para cuando fuera liberada. La amistad que habíamos compartido, la confianza que le había depositado, se había revelado como nada más
que un elaborado engaño diseñado para destruirme. Mientras los alguaciles se llevaban a Vicente, se volvió a mirarme por última vez. No había remordimiento en sus ojos, ningún reconocimiento del dolor que había causado. Incluso ahora, se veía a sí mismo como la víctima, el hombre cuyo plan perfecto había sido arruinado por una esposa ingrata que se negó a morir en silencio. Sostuve su mirada con firmeza, sin sentir más que una fría satisfacción. La mujer que había intentado romper, la víctima que había subestimado, había sido la arquitecta de su caída. Cada moretón que me había causado, cada lágrima que había provocado, cada momento de terror que me había infligido, todo ello había llevado a este momento de justicia absoluta. Fuera del juzgado, los periodistas esperaban con sus cámaras y micrófonos, ansiosos por una declaración de la mujer que había sobrevivido a su propio asesinato. Pero no tenían nada que decirles. Mi historia no trataba de venganza o retribución. Se trataba de supervivencia, de proteger a mi hija, de negarse a dejar que el mal triunfara sobre la inocencia. Sofía y yo caminamos hacia nuestro coche en silencio, dejando atrás el circo de la atención mediática. Ahora teníamos una nueva vida que construir, libres de la sombra de la violencia de Vicente. La casa donde había intentado eliminarnos había sido vendida. Las ganancias se destinaron al fondo universitario de Sofía, el mismo fondo que él había planeado robar. Ahora vivíamos en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, modesto pero seguro, lleno de risas en lugar de miedo. «Mami», dijo Sofía mientras la abrochaba en su silla de coche, «¿estás triste porque papá va a la cárcel?» Era una pregunta que había hecho varias veces en los últimos meses, y cada vez luchaba por encontrar una respuesta apropiada para su edad. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que su padre había intentado quitarle la vida? ¿Cómo ayudas a un niño a entender que a veces las personas que se supone que nos protegen son las que necesitamos protegernos? «Estoy triste porque papá tomó malas decisiones», dije finalmente. «Pero no estoy triste de que estemos a salvo ahora, y no estoy triste de que no pueda lastimar a nadie más». Sofía asintió solemnemente, procesando esto con la notable resiliencia que poseen los niños. Había pasado por un trauma que habría destrozado a muchos adultos, pero se estaba curando, haciéndose más fuerte cada día. Ambas lo estábamos. Mientras conducía a casa por las calles familiares de nuestra ciudad, pensé en la mujer que había sido 6 meses antes, rota, aterrorizada, convencida de que estaba atrapada en una vida de la que no podía escapar. Esa mujer había creído que era impotente. Había aceptado la versión de la realidad de Vicente, donde era débil, inútil y merecedora de castigo. Pero esa mujer se había equivocado. Había poseído una fuerza que no sabía que existía, un instinto protector feroz que había salvado nuestras vidas. Cuando se enfrentó a la prueba definitiva, cuando la vida de su hija pendía de un hilo, había encontrado el valor para contraatacar. El apartamento que ahora llamábamos hogar era pequeño pero luminoso, lleno de las obras de arte de Sofía y de los libros que había vuelto a leer. Había regresado a trabajar a la biblioteca, donde mis compañeros me recibieron con comprensión y apoyo. Lenta y cuidadosamente, estaba reconstruyendo la vida que Vicente había intentado destruir. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, me miró con esos ojos verdes serios que veían demasiado para alguien tan joven. «Mami», dijo, «¿me cuentas la historia de la princesa valiente otra vez?» Era una historia que había creado para ella durante esas primeras semanas difíciles, después del arresto de Vicente, cuando las pesadillas plagaban su sueño
y luchaba por entender lo que le había pasado a nuestra familia. En la historia, una princesa y su hija estaban atrapadas en un castillo oscuro por un malvado hechicero que fingía amarlas, pero que realmente quería hacerles daño. Pero la princesa era más inteligente de lo que el hechicero se dio cuenta, y cuando él intentó lanzar un hechizo para hacerlas desaparecer para siempre, ella usó su propia magia contra él y las salvó a ambas. Érase una vez, comencé, sentándome junto a ella en la cama. Una princesa que parecía ordinaria para todos los que la conocían, pero por dentro tenía un poder que ni siquiera ella sabía que existía. Mientras contaba la historia familiar, vi cómo los ojos de Sofía se volvían pesados de sueño. Estaba a salvo ahora, verdaderamente a salvo, de una manera que nunca antes lo había estado. El monstruo que la había amenazado estaba encerrado para siempre, incapaz de lastimarla a ella o a nadie más. Cuando finalmente se quedó dormida, me senté en la oscuridad de su habitación durante mucho tiempo, escuchando su respiración tranquila. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para construir la vida que merecíamos. Habría sesiones de terapia para ayudarnos a sanar de nuestro trauma, procedimientos legales para finalizar nuestra seguridad financiera y el trabajo continuo de crear un futuro libre de miedo. Pero esta noche, en el tranquilo santuario de nuestro pequeño apartamento, me permití sentir algo que no había experimentado en años. Paz. No la paz frágil y temporal de una tregua entre tormentas, sino la paz profunda e inquebrantable que proviene de saber que has enfrentado tu peor pesadilla y has salido victoriosa. Vicente Ibáñez había intentado escribir el final de nuestra historia. Había planeado nuestras muertes con meticuloso cuidado. Había orquestado lo que él creía que sería el crimen perfecto. Pero había olvidado un detalle crucial. La historia no era suya para contar. Era mía. Y yo había escrito un final que él nunca vio venir. Mientras apagaba la luz y me dirigía a mi propia habitación, me vi reflejada en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente de la que se había desplomado en el suelo de su comedor 6 meses antes. Esta mujer se erguía más recta, sonreía con más facilidad, miraba el mundo con ojos claros y sin miedo. Esta mujer era una superviviente, y más que eso, era libre. El sabor a almendras siempre me recordaría esa terrible noche, pero también me recordaría algo más. El momento en que descubrí que era más fuerte de lo que nunca imaginé, más valiente de lo que nunca creí, y más decidida a proteger a mi hija que cualquier fuerza que intentara destruirnos. Vicente había querido borrarnos de la existencia, reducirnos a nada más que trágicas notas a pie de página en su nueva vida cuidadosamente construida. En cambio, nos había dado algo mucho más valioso de lo que él jamás podría entender. La certeza absoluta de que podíamos sobrevivir a cualquier cosa, superar cualquier obstáculo y construir un futuro digno del amor que compartimos. Al final, esa fue la mayor venganza de todas. No su encarcelamiento, no su humillación pública, no la destrucción de su reputación y sus sueños. La mayor venganza fue nuestra felicidad, nuestra curación, nuestra negativa a dejar que su oscuridad definiera nuestra luz. Habíamos ganado. No solo la batalla legal, no solo la lucha por la justicia, sino la guerra por nuestras almas. Y mientras me quedaba dormida en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de la paz que tanto había luchado por reclamar, supe con absoluta certeza
que nunca más seríamos víctimas. Éramos supervivientes. Éramos libres. Y por fin estábamos verdaderamente en casa. Y así concluye nuestra historia de supervivencia y justicia. ¿Qué parte de esta transformación te impactó más? Comenta tus reflexiones finales. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta gigante a este video y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos hasta el final.